Vamos a realizar el siguiente ejercicio utilizando la ley de Ohms. Como ya vieron ustedes en su archivo PDF, la ley de Ohms nos sirve para encontrar dentro de un circuito, ya sea el voltaje, la corriente o la resistencia. En este caso nos dice encontrar la corriente que pasa por el circuito, así como el voltaje en cada resistencia. Para empezar nos pide encontrar la corriente. Nos pide encontrar la corriente que pasa por este circuito. Y el voltaje en cada una de las resistencias. Vamos a hacerlo. Para empezar necesitamos encontrar una resistencia, la cual llamaremos resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente en un circuito en serie, como es en este caso, es la suma de las resistencias. R1 más R2 más R3, y si hubiera más, se sumarían las demás. Por lo cual tomaremos las resistencias en el orden, no importa cómo las tomen. R1, R2 y R3. Esto sería igual a 1 kilo más 220 ohms más 120 ohms. Como saben, 1 kilo ohms es igual a 1000 ohms más 220 ohms más 120 ohms. Esto es igual a 1340 ohms. Ya tenemos la resistencia equivalente. Ya que tenemos la resistencia equivalente, nos piden encontrar la corriente. Por lo tanto, vamos a ocupar la ley de Ohms. Lo que nos pide es encontrar la corriente, por la cual lo vamos a tapar. Nos queda corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Vamos a sustituir los valores del voltaje. Tenemos que son 9 volts sobre la resistencia. En este caso va a ser la resistencia equivalente, que sería esta, 1340 ohms. Hacemos la división de 9 entre 1340 ohms y nos queda 0.006 amperes. Y esa sería nuestra corriente que pasa por el circuito. Ahora, también nos pide encontrar el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Qué voltaje pasa aquí? ¿Qué voltaje pasa aquí? ¿Y qué voltaje pasa aquí? Por lo cual, vamos a ocupar otra vuelta nuestra ley de Ohms. Pero en este caso nos dice que queremos encontrar el voltaje. Por lo cual ponemos voltaje. Y como es para cada resistencia, le vamos a poner el voltaje que pasa en la resistencia 1. La fórmula quedaría corriente por la resistencia 1. Esto que es igual. La corriente vamos a ocupar esta de aquí. Serían 0.006 amperes por la resistencia 1. La resistencia 1 vale 1 kilo ohms, que es igual a 1000 ohms. Y esto nos va a dar 6.71 volts. Hacemos lo mismo para la resistencia 2. Tenemos voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente por la resistencia 2. Esto es igual a 0.006 amperes por 220 ohms. Esto es igual a 1.47 volts. Y por último, lo hacemos para la resistencia 3. La corriente por la resistencia 3, que es igual a 0.006 amperes por 120 ohms. Y esto es igual a 0.80 volts.
¿Cómo podemos comprobar si estamos bien? Sumando todos los voltajes. Si sumamos todos los voltajes, nos tiene que dar 9 volts o un aproximado de 9 volts. En este caso serían 8.98 volts, que es el voltaje que tenemos aquí, aproximado a 9. Ahora tenemos este otro ejemplo, donde nos pide encontrar el voltaje del circuito. Como es un circuito en serie, volvemos a calcular la resistencia equivalente. Resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más R4. Sería la resistencia equivalente es igual a 150 más 330 más 100 ohms más 220 ohms. La suma de estos sería 800 ohms. Colocamos de nuevo nuestra ley de ohms. Y como vamos a encontrar o nos piden encontrar el voltaje, lo tapamos y nos queda la corriente por la resistencia. Tenemos que la corriente vale 0.15 amperes, que va a multiplicar a la resistencia, que en este caso sería la resistencia equivalente, y esto sería igual a 120 volts. Ahora ya sabemos que el voltaje que hay dentro del circuito son 120 volts. Y si queremos podemos encontrar el voltaje que pasa dentro de la resistencia 1, de la resistencia 2 y de la resistencia 3. Al igual que el de la resistencia 4. Vamos a hacerlo. Voltaje de la resistencia 1 es igual a la corriente por la resistencia 1. La corriente vale 0.15 amperes y la resistencia 1 vale 150 ohms. Esto sería igual a 22.5 volts. El voltaje de la resistencia 2 es igual a la corriente por la resistencia 2. 0.15 amperes por 330 ohms. Esto es igual a 49.5 volts. El voltaje de la resistencia 3 es igual a la corriente por la resistencia 3, que es 0.15 amperes por 100 ohms. Y esto es igual a 15 volts. Y por último, el voltaje de la resistencia 4 es igual a la corriente por la resistencia 4, que es 0.15 amperes por 220 ohms. Y esto es igual a 33 volts. La suma de todos los voltajes nos va a dar 120 volts, que es el voltaje que tenemos aquí. Y por último tenemos este ejercicio, donde nos pide encontrar el valor de la resistencia. Sabemos que la corriente que pasa por el circuito es de 5 amperes y el voltaje del circuito es de 9 volts. Por lo tanto, utilizamos la ley de ohms y como nos pide encontrar el valor de la resistencia, la tapamos, ponemos que la resistencia es igual al voltaje sobre o entre la corriente. El voltaje vale 9 volts y la corriente 5 amperes. Hacemos la división de 9 entre 5 y nos da 1.8 ohms.
Y ese sería el valor de la resistencia. Esto es todo por hoy. No se te olvide realizar tus actividades y mandarlas por WhatsApp.